Muy buenas tardes, soy Rodolfo Garbarino, aquí estamos grabando un nuevo programa del Club del Ajedrez. En este caso voy a hablar de cosas en generales con relación al ajedrez. Bueno, ustedes saben que estoy a punto de ir a competir en el Mundial de mayores de 50 años a Rodas, Grecia, donde vamos a formar el equipo de Argentina, en donde hubo un cambio de integración a último momento. Uno de los jugadores, por problemas de una enfermedad, ha dejado su lugar a otro maestro internacional. Vamos a ser 3 maestros internacionales que componen el equipo: Gustavo Maía de Pehuajó, y los otros somos todos de Buenos Aires, de Capital Federal. Yo posiblemente soy el segundo mayor ranking del torneo, del equipo argentino. Después, en tercer tablero, iría Guillermo Llanos, que es la incorporación, también maestro internacional, de Capital. Y después tenemos a Carlos Grusca, también de Capital, el cuarto tablero, y Rudis Pérez Warstein, de la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires. Entonces, ese va a ser el equipo argentino de mayores de 50. Ha inscripto potencias a nivel mundial, como equipos como el de Ucrania, Estados Unidos, Israel, con 5 grandes maestros. O sea, vamos a tener una competencia dura, y bueno, que esperemos hacer una actuación buena. Yo me voy preparando, estoy trabajando muchas horas al día con el ajedrez, dando clases por muchas instituciones, y con alumnos particulares, pero en cada momento que encuentro libre me pongo a estudiar, porque por más que estoy un poco fuera de la competencia, soy una persona competitiva, en el sentido de que cuando hago algo me gusta hacerlo de la mejor manera posible, y quiero estar a la altura de la responsabilidad y de las expectativas, como para dejar bien alto el orgullo de representar a nuestro país, que siempre es algo particularmente especial, ¿no? Sobre todo una competencia por equipos, donde bueno, tu responsabilidad hace que también influye la partida de los otros, y el resultado, no solamente está tu resultado, sino que de alguna manera el equipo, por tu granito de arena, puede ganar o perder un match representativo. Así que trataremos de dar todo lo posible para esto. Justamente con relación al tema de las edades, se me ocurrió poder hablar un poco de ese tema, porque quizás lo que puede pensar la gente, por lo general desde afuera, una mirada de afuera del mundo de ajedrez, que el ajedrez es un juego de personas grandes y que pueden practicarlo personas de edad avanzada, y que esto es lo habitual. O sea, me ven a mí o personas más grandes todavía, de edad jubilatoria, jugando al ajedrez con amigos, y que se da poco en la juventud. Y bueno, y esto es un poco erróneo, sobre todo comparado con lo que representa el ajedrez mundial. El ajedrez mundial, por ejemplo, el campeón mundial es Magnus Carlsen, de Noruega, nacido en el año 1990, con lo cual está claro, tiene 29 años de edad. Él es el campeón mundial. Y después vamos a dar una explicación, o que quiero dar mi propia mirada al asunto de que cómo las edades de los mejores juegos del mundo mayormente están entre los 20 y 30 años. Totalmente distinto a lo que la gente pueda llegar a pensar, que a través de la mayor experiencia uno puede competir de mejor manera. Veamos cómo está compuesto el ranking mundial. Carlsen tiene un puntaje llamado Elo, inventado por un científico alemán en la década del 70, que cada vez que hay una actuación se computa el promedio de los rivales que enfrentás en ese torneo, y vos tenés, de acuerdo a tu ranking, una expectativa. Si el ranking es igual al promedio del torneo, tu expectativa será el 50%. Si es tu elo por encima del promedio, vas a tener que hacer más puntos de la mitad, y una tabla indica el porcentaje exacto para mantener, para subir o para bajar. Hay diversos K. K significa un puntaje matemático de acuerdo a la variación de ese ranking.
El que ya tiene mayor cantidad ha llegado a 2.400 puntos o 2.300, tiene K10, que varía sus expectativas de 10 en 10 por cada punto hecho por demás. Y hay K30 y creo que 45, que por ejemplo Gaspar mencionaba el otro día que él tenía ese K, por lo tanto su variación es mucho más violenta que la mía, que voy variando de 10 en 10. Bueno, por ejemplo, el segundo en el ranking mundial es el que jugó el match con Carlsen hace poco tiempo, que es Fabiano Caruana, es un norteamericano nacionalizado por Estados Unidos. Mientras Carlsen tiene 2.845, Fabiano Caruano tiene 2.828 y es nacido en el año 1992, lo cual habla de mayor juventud todavía que Carlsen, teniendo este año cumplir 27 años. Luego en tercer lugar tenemos a Ding Liren de China, que es todo un fenómeno, el auge que hay en estos países asiáticos, tanto en la India como en China en los últimos años. Son un montón de ciudadanos mundiales en estos países y todo ha llegado a través del Internet y demás. Todos estos países han hecho un furor en los últimos años. Cuando yo era joven, cuando era chico, jugaba el Mundial Juvenil con un chino y era una partida claramente favorable para un argentino que tenía mucha tradición ajedrecística. Mucha tradición ajedrecística a través de la llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial de muchos europeos en Argentina, porque justo se hacía el Torneo de las Naciones cuando se declara la Segunda Guerra Mundial. En el año 1939 se hacía en Buenos Aires. Entonces muchos han quedado después de la guerra aquí en Buenos Aires y fueron nacionalizados argentinos. Y eso trajo una gran tradición ajedrecística. Con el correr de los años, Argentina fue 2 veces subcampeón mundial por equipos en las Olimpiadas de ajedrez. Una de ellas en el año 1950 y otra posterior. Entonces, Argentina tenía un gran nivel ajedrecístico, lo que ocurre que por esos entonces dominaba el espectro mundial la Unión Soviética, y bueno, la Unión Soviética era un solo país y hoy hay un montón de repúblicas socialistas soviéticas que ya no es un solo país, sino son un montón de repúblicas ya no socialistas, y después estaban Yugoslavia, que ahora se ha dividido en 5 países distintos, y bueno, y lo propio ocurre con Checoslovaquia, con República Checa y Eslovaquia, etc. En muchos nuevos países que antes eran unos y eran buenos lugares de práctica de ajedrez y ahora están diseminadas en muchos más, lo cual hace difícil mantener ese lugar de preponderancia. Después en el cuarto puesto, Ding Liren de China, año 1992, también 27 años. Luego tenemos Anish Giri, de Nederland, o sea, de Holanda, 2007-97 de ranking, nacido todavía más joven, 1994, 25 años de edad. Después está uno un poco más grande, Mamediarov, con un nombre complicado de pronunciar, de Armenia, no, Azerbaiyán es la misma república en donde nació Garry Kasparov, que está fuera del ranking porque está en el ranking inactivo. Este jugador de Azerbaiyán tiene 2.790 de Elo y es nacido en el año 1985, lo cual habla de que tiene 34 años. Todas personas muy jóvenes. Recién aparece en sexto lugar una persona de mayor edad, que es Viswanathan Anand de la India, que fue un ex campeón mundial posterior al retiro de Garry Kasparov, año 1969 nacido, quiere decir que cumple 50 años en las fechas próximas. Y luego tenemos en séptimo lugar a Bachir Lagrave Maxime en Francia, con 2.775 y del año 1990, lo cual habla de que también tiene 29 años de edad. Y luego en el octavo lugar Alexander Grischuk de Rusia, en 2771, año 1993. Allí tiene 26 años. Hay gran mayoría, fíjense, entre 20 y 30 años,
Napomanishi, también Yan de Rusia, 2771 del año 90, está también en 29 años. Después tenemos Wesley So, nacionalizado en Estados Unidos, de países orientales justamente también, en el año 1995. Mi hija nació en el 96, 23 años, 24 años tiene Wesley So. Bueno, fíjense, hasta el 10º lugar, gran mayoría entre 20 y 30 años. Y después hablamos del puesto 11, Yu, 2761, 1991, también una persona sumamente joven. Aronian, 2761 en el puesto 12, 1982, ahí es un poco más grande, bueno, pero todavía claramente joven, ¿no es cierto? Y luego tenemos el 13 Radjabov, 2756 del año 1987, Karjakin, 2753 del año 1990, Kramnik, es campeón mundial ucraniano, 2753, este es más grande, 1975, lo cual habla que, a ver, 35, 45, bueno, no llega a los 50 años. Nakamura, que es un jugador del estilo, digamos, de juego veloz, de los 2 o 3 mejores jugadores del mundo, es un norteamericano nacionalizado, o sea que es también oriental, es 2746 de ranking, nacido en el año 1987, también persona joven, de 30 y algo de años. Y después tenemos Topalov, también del 75, 2740, ex campeón mundial búlgaro. Y luego tenemos a Navara, de República Checa, 2739, 1985. Y algo más joven, Rapor, 2738, del año 1996. Por último, Svitler, de Rusia, 2737, del año 1976. Bueno, vemos el fenómeno de una juventud de entre 20 y 30, o 30 a 35 años, en gran parte de los top 20 del mundo. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, el avance del Internet ha hecho que chicos muy jóvenes empiecen a competir, digamos, ya teniendo una formación ajedrecística, de haber leído algunos libros formativos o haber atravesado por el ajedrez de los clubes. Entonces, el Internet hace acercar al mundo. Esa es la parte buena de Internet, donde hay un montón de sitios donde se puede competir en tiempo rápido. Antes, de pronto, para jugar una partida informal tenías que acercarte a un club de ajedrez, y entonces acá está totalmente facilitado y está, digamos, masificado el tema. Hay lugares de Internet de ajedrez que es masiva la participación de mucho público. Entonces ahí tienen, incluso hay cursos gratuitos, por YouTube está lleno de cursos gratuitos de ajedrez, hay otros que son pagos, de afamados grandes maestros, hay clases privadas que se dan, que de pronto uno puede tener un profesor manejando el habla inglesa de otra parte del mundo, renombrado, y paga a nivel dólar una clase que se manda por transferencia y demás, y entonces uno puede tener ese tipo de cuestiones que antes era imposible. Cuando yo era chico, cuando yo era joven, digamos, había revistas que salían de la Unión Soviética, de los principales torneos mundiales que se disputaban allí, y entonces para que vos logres tener esa revista tenías que hacer alguna cosa media, no sé, como muy difícil llegar a tener esas revistas. Y si las tenías 2 años después que salían, porque el mundo no estaba globalizado. Entonces, Unión Soviética parecía más que otro país u otra galaxia directamente, en otro régimen político y demás. Y entonces, incluso los entrenadores mantenían un top secret de la forma que entrenaban a los jugadores que nacían allí, y eran como futbolistas que nacían en otras épocas en Argentina con el potrero, uno tras otro. Aparecían, no sé, todos habilidosos al estilo Riquelme, no sé, Bocini, Alonso y otros que nacían en otra generación.
todos, o Maradona, o todos tipos muy habilidosos, números 10 exquisitos. Y lo mismo ocurría con el ajedrez en los países del este, en la Unión Soviética, donde luego del año 1992, de la perestroika y demás, todos estos entrenadores empezaron a emigrar muchos a diversos países europeos y sacaron libros de la forma de entrenar de los soviéticos. Entonces todo esto, que era una cosa guardada, ya empezó a masificarse. Entonces esos libros formativos, más la llegada de Internet, ha hecho un boom en todo el mundo, entre ellos todos estos países como China, India, que son muchos habitantes, y Europa en general, y por eso aparecen campeones mundiales de otros lugares que no son Rusia, justamente campeones mundiales como Noruega, que no era una potencia ajedrecística ni mucho menos, y ni hablar de India o de los países de Oriente, que eran, digamos, países donde si jugabas una competencia Argentina-India o Argentina-China, estábamos hablando de 4-0 normalmente en una olimpiada de ajedrez. Ahora puede ser al revés, puede ser que India te gane 3-1 o 3,5 o a medio y nadie se sorprendería por un resultado de esa naturaleza. Y las edades. Primero está la llegada más temprana. Cuando vos sos joven no tenés otro tipo de preocupaciones. Vos, en la medida que vas avanzando en edad, vas teniendo tus responsabilidades, tus trabajos de mayores exigencias, ya no hay tanto tiempo para competir en los torneos de noche. En Argentina tiene particularidad de tener una escala de premios determinada en torneos abiertos, como se está jugando ahora en la legislatura porteña, donde hay 500 jugadores, y hay 10 premios en efectivo, ponele, y hay unos 3 o 4 premios buenos donde está plagado de maestros. Hay de pronto maestros argentinos que están jugando ese torneo 20, 4 grandes maestros y jugadores que vienen de los países vecinos, podrán venir de nivel de gran maestro o maestro, podrán ser otros 8 más. Hay 32 jugadores que están disputando un primer lugar. Entonces, claro, no termina siendo algo muy productivo para una persona que quiere mantener a su familia. Entonces, el ajedrez es para muy jóvenes, para cuando no tenés la responsabilidad económica de mantener una familia, entonces es para los chicos de la edad de Gaspar, por ejemplo, a los 16 años, 20 años que estás estudiando en la universidad, 22. Toda esa generación de los Pichot, de los Pérez Ponza, recién recibido también en la universidad, es de, digamos, los jóvenes que vienen de todo el Internet, formándose desde los 10 años hasta los 20 y pico, donde participan en todos los torneos habidos y por haber, tanto a nivel nacional como de otros países. Y bueno, esos son los que están muy fogueados en este momento. De pronto, jugadores como yo, yo he sido cuarto en el campeonato argentino año 1994. Entonces, por allí, yo estaba entre los mejores entre 1993 a 1995. Creo que fue mi mejor momento en el ranking, que llegué a tener 2.450, que no fui computado, que quedó 2.425, un par de torneos que no lo mandaron a computar. Bueno, creo que era el mejor momento, estaba cerca de entrar a los top 10 de Argentina. Entonces, allí tenía yo 30 y algo de años. Ese fue mi mejor momento, después de haber tenido una formación, después de haber estado en Europa compitiendo entre el año 90 y 92, entre mis 27 y 30, y cuando llegué te diría yo que estaba muy fogueado, había jugado con los mejores jugadores de Argentina, con suerte diversa, y había estado compitiendo con jugadores europeos muy fuertes, y creo que era mi mejor momento ajedrecístico. Pero ahí nació justo mi hija, ya la responsabilidad de aparte de un trabajo era hacer las cosas bien para tener una posición económica en algo mejor. Empecé a trabajar acá en San Isidro, desde ese momento hasta estos días pasaron 25 años. También, bueno, tenía clases particulares en horarios cuando la gente dejaba de trabajar. Y claro, la gente dejaba de trabajar mientras vos le dabas la clase. Y era coincidente con la práctica de los torneos. Eso llevado a nivel mundial debe ser una cosa que no solamente me ha pasado a mí, sino que le pasa a todas las personas que forman una familia y que después intentan
poder vivir de tu pasión. Entonces veía que la forma mejor de hacerlo era a través de dar una clase de ajedrez, ya sea en un lugar institucional, como en mi caso el municipio de San Isidro, que estoy contratado desde esas épocas, como en un country que di clases durante 25 años, o de otros lugares, colegios, que hay algunos que estoy hace ya más de 10 años. Y bueno, en este momento yo tengo como 3 colegios, más el Jockey, que es mi principal trabajo. Bueno, se van formando todo un ciclo de situaciones donde terminás viviendo no de la práctica de torneos de ajedrez. En Europa sí, en los torneos abiertos hay una escala de premios a los 20 primeros, hay muchas más posibilidades porque hay torneos en muchas ciudades europeas o de España, y ahí se podía llevar en profesionalismo de un segundo nivel, no al primer nivel mundial hago referencia, sino un nivel de intermedio a nivel mundial. Jugadores 2003, 2004, 2005 podían jugar esos torneos abiertos y vivir de la práctica del ajedrez. Pero en países como Argentina se hace difícil y tenés que tener tu otra ocupación, un trabajo fuera del ajedrez, con lo cual es más fácil después poder competir a la noche, después de trabajar todo el día, hasta las 6 de la tarde, vas a jugar un torneo a las 7:30, 8 de la noche, que dura, como el otro día mencionábamos con Pablo, que va a salir el programa, va a salir antes que Pablo Pie, que mencionaba cuando él estudiaba en la universidad y que era mantención de su familia, en donde, bueno, trabajaba todo el día y después iba a jugar al ajedrez, viviendo en San Martín y tomando transporte público, volvía a la casa a la 1 de la mañana y perdía el último colectivo, tenía graves problemas de retorno. Entonces todo eso se hace en vista a mantener un hobby o mantener una pasión con el ajedrez ya cuando estás en una parte más competitiva. Y es normal, vuelvo a reiterar, que los más jóvenes puedan destacarse cuando no tienen la responsabilidad. Si ya te convertiste entre los mejores del mundo siendo joven, ya sos un profesional de eso y podés dedicar toda tu vida a esa situación. Igual, fíjense que está Nan, que tiene 50 años, está otro que he mencionado, que Kramnik, que acaba de retirarse, nacido en el año 1975. Este hombre tiene entonces, a ver, sacó la cuenta, alrededor de 40 y pico de años, 44. Bueno, él se retira porque es como una edad avanzada con relación a todos estos chicos de 20 años que después de una partida donde el mínimo detalle desequilibra y está jugando 4 horas al ajedrez contra otro. Tenés que tener un estado físico muy bueno para sostener la presión en un torneo que dura a lo mejor un todos contra todos, que juegan un torneo de 12 jugadores o de 14, son 13 días que estás jugando partidas largas, en donde un mínimo detalle desequilibra, entonces tenés que estar muy preparado mentalmente, técnicamente y físicamente. Entonces, una persona joven de 20 y pico de años tolera mucho más la presión que una persona de 45 o 50, que ya, digamos, tenés que estar, bueno, nadar, jugar al tenis y entrenar ajedrez duramente, ponerle 8 horas a nivel súper profesional para sostener, no es lo que uno cree, viendo a 2 personas de edad avanzada jugar una partida en la plaza, son titanes que están ahí sacándote el mínimo detalle para aprovechar. Y bueno, en el Mundial ahora de mayores de 50 yo voy a tener la posibilidad de competir en alguna partida, no en todas, vamos a ser sinceros, pero si me toca Ucrania, me toca Estados Unidos, van a ser jugadores profesionales. Estados Unidos, he mirado el ranking del tablero suplente, tiene 2.500 y pico, tiene 200 puntos más de ranking que yo, que es Joel Benjamin, que fue cuando jugaron el match Kasparov contra Deep Blue, que fue todo un acontecimiento mundial, era el operador del programa que derrotó a Garry Kasparov y que la acción de IBM, digamos, subió un montón tras ganarle la máquina al humano. Y bueno, acusaba a Kasparov que en la partida decisiva fue digitada por el humano que la manejaba, que era este gran maestro norteamericano,
que decía que había influenciado para que en la apertura la máquina haga una jugada que él creía que la inteligencia artificial no la podía hacer porque implicaba el sacrificio de una pieza que no era un análisis concreto, que lo puede hacer una máquina, sino que era por compensación dinámica, y que decía que eso fue obligado a realizar ese movimiento por el humano. Y de ahí se creó toda una polémica. El ajedrez salía en el primer plano mundial porque, bueno, se debatía sobre este acontecimiento de la máquina contra el hombre. Hoy ya, en nuestros días, ya no existe esa rivalidad, porque la máquina ahora sí superó completamente al humano. Se habla que la mejor computadora del mundo tiene un ranking de alrededor de 3.200 puntos Elo. No está compitiendo contra Carlsen o contra los mejores del mundo, sino que estas computadoras son usadas como herramientas para analizar determinadas posiciones que se juegan, para ver qué es mejor y qué es peor en las aperturas, y de pronto, si se usara como entrenamiento, tenés como sparring a un tremendo gran maestro que te va a ganar todas las partidas, pero de tanto jugar con alguien que juega tan bien, creo que te va imitando en tu juego a jugar un poco mejor. Pero hay que tener una personalidad muy especial para bancarte, jugar con alguien que no te habla, que es mudo, y estar en silencio, como en un clima de torneo durante 4 horas. Yo conozco aquí en Buenos Aires, bueno, un gran maestro que ahora vive en el exterior, que se llama Lemos, que fue entre los mejores jugadores de Argentina. Hoy día tiene 25 años, muy joven, y él me decía su entrenador, cuando estaba en tarea, tenía Lemos en ese momento tendría 13 años, 14, era el campeón de su categoría, hasta 16. La Pique, que era su entrenador, en un momento habló de que lo entrenara yo, a Lemos. Quizás tenga un poco más, no tengo muy claro si debe tener 27, 26 años, pero en ese momento hablaba de hacer un entrenamiento conmigo y otro maestro que lamentablemente falleció, y que, bueno, que la particularidad que tenía este jugador Lemos era de que se ponía a jugar contra la máquina durante horas y perdía las partidas, y después algunas las empataba, y por ahí algunas llegaba a intentar ganarle, era Fritz o Ritka en ese momento los programas, y bueno, se la bancaba de jugar contra la máquina, cosa que no sé si muchos lo hacen, de estar en clima de torneo. Después, curiosamente, es como que tuvo un saturamiento con el ajedrez, y bueno, se dedicó a otra actividad durante un tiempo, y ahora creo que graba algunos videos para algunos sitios de internet que le generan algún ingreso importante, y él mencionaba que podía vivir en cualquier país del mundo por eso, porque el dinero lo ganaba a través de la web. Es un gran maestro, y bueno, lo contrataba esta cadena, creo que de Estados Unidos, de unos videos que él realizaba. Y bueno, como que daba la imagen de un niño genio, de anteojos, o sea, tiene un look interesante y extravagante. Bueno, pero es un tipo piola, y que buscó su métier, su forma de ganarse la vida, no de la alta competencia. La alta competencia siempre termina siendo duro y es para pocos privilegiados. En Argentina lo está intentando Sandro Mareco, que es el 1 del ranking argentino, que en este momento está compitiendo en torneos en Emiratos Árabes, y estuvo por Kuwait, o sea, va a torneos donde pagan muchísimo dinero, que van los principales jugadores del mundo. Él estará en el puesto 89 en el ranking mundial. Sandro pasa apenas los 30 años. Es, digamos, más de la moneda corriente. Y recuerdo el equipo argentino, si vamos a mencionar, bueno, Diego Flores, 6 veces campeón argentino, anda por los 40. Pero el resto del equipo son muy jóvenes. Por ejemplo, suele estar Pichot, que debe tener 20, 21 años, Pérez Ponza, que debe tener 24, 25, son 2 grandes maestros, y después, bueno, suele completar el equipo, tal vez es Peralta, tendría que pensar, desde luego Mareco, Mareco suele ser el 1 del ranking, y Diego Flores. Por allí anda el equipo argentino con un promedio de edad, diría yo, alrededor de los 30 años, los 5 mejores integrantes del equipo argentino. Y alguno que venga un poquito más atrás, siempre
tienen esa edad. Generalmente son solteros, donde, digamos, eligen el ajedrez como una alta pasión, como lo dijimos, y dan gran parte de su vida, bueno, como jugadores trotamundos y bueno, en algún momento, qué sé yo, cada uno decide qué hacer con relación a eso. Por ejemplo, yo tenía esa misma pasión, yo siempre me echaba la enseñanza con la competencia, desde muy temprana edad la enseñanza. Y entonces en un momento determinado, después de volver de Europa, de sacarme las ganas de ver cómo era el mundo competitivo, decidí formar mi familia, después de enamorarme de la madre de mi hija en su momento, donde me pareció que tenía que correr los dos carriles, el carril de mi gran pasión por el ajedrez, pero el carril también de formar una familia, y traté de buscar el término medio. Y también veía algunas imágenes de algunos que eran muy bohemios y que de pronto se iban a jugar un torneo y dejaban colgados a sus alumnos, y eso no me pareció una buena idea como método, sino que siempre he sido muy respetuoso de mis alumnos, que me daban de alguna manera mi mantención económica, y entonces siempre le he dado prioridad y postergué el tema competitivo con la idea que ya no iba a ser campeón mundial y que tenía que jugar el ajedrez en mis tiempos libres. Por ejemplo, ahora, después de hacer muchos años de esfuerzo, gratificaciones son torneos como este que voy a jugar, el Campeonato Mundial de Mayores de 50 en un país, digamos, que debe ser bellísimo, donde van a jugar los mejores jugadores del mundo de mi generación, muchos de ellos, y entonces es como un premio que yo me doy a un esfuerzo, de hecho, de mucha tenacidad, de estar muchos años con la docencia, en muchos lugares. Hay días que trabajo desde temprano hasta las 11 de la noche, y bueno, eso ha sido un poco la forma de poder vivir dignamente de la enseñanza del ajedrez. Otros eligen otros caminos, de seguir dando clases y compitiendo, lo siguen haciendo las dos cosas, pero dejan colgados a sus alumnos, y algunos alumnos terminan quedando en el camino porque no tienen una continuidad con ese jugador que es jugador y profesor. Y después está el otro que intenta dedicarse solo a la competencia, que es otro camino, pero es un camino que hay que estar más bien en otros países viajando, y esos son muchos de los mejores juegos de Argentina. O sea que quiero haber dado un pantallazo amplio de por qué también está el tema de la gente con algo menor de edad que se destaca. Sin embargo, quiero decir que cuando aparezco en algún torneo de partidas rápidas, algunas veces doy algunos batacazos, como ese triunfo que hemos grabado contra el múltiple campeón argentino Diego Flores, o en otro momento alguna partida con Mareco, o en Pichot mismo, que he empatado recientemente, la última vez que jugué hace un año aproximadamente. Pero bueno, eso forma parte que uno sigue manteniendo las mañas con el correr del tiempo, y el mismo amor por la competencia, y el amor propio de competir y tratar de no perder. Estar siempre de alguna manera preparado, estar al día. En tiempos libres también me agrada ponerme al día y estudiar, y bueno, y estar siempre en un estado competitivo alerta. Pero bueno, estamos así, esperemos ahora ir bien en el Mundial, ya les comentaré a mi retorno de esa experiencia. Bueno, faltan igual un par de programas que ya vamos a grabar antes de irme, y bueno, estaremos hablando al regreso de la experiencia del Campeonato Mundial. Bueno, un fuerte abrazo para todos, saludos.